¿Cómo están, señores estudiantes? Tengan buenos días. Bueno, en esta semana número 9, les voy a presentar los contenidos para la clase encuentro del día viernes, ¿ya? Dentro de la materia de agroecología 2. Vamos nosotros, los contenidos de la semana 9 es la teoría general de sistemas, la economía desde el punto de vista ecológico o ambiental, y vamos a terminar con la dimensión ecológica. Vamos a ver estos tres contenidos ya por esta semana número 9. ¿Ya? Aquí nosotros vemos un sistema agropecuario diversificados. Tenemos aquí policultivos, rotaciones, cultivos de cobertura, agrosilvicultura, ¿no es cierto? Anteriormente nosotros vimos los diferentes sistemas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos recomendaban para un sistema agroecológico? Tenemos aquí características, funciones y servicios, ¿ya? Dentro de las características, nosotros tenemos aquí la diversidad de paisajes, la diversidad de especies en tiempo y por espacio, la diversidad genética, la producción y reciclaje de biomasa, cobertura de suelos y la estratificación de follaje. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos la biodiversidad funcional, sinergia más biodiversidad. Tenemos nosotros estas son las características que tenemos que tener en sistemas agropecuarios, ¿no es cierto? En un sistema agropecuario diversificado. ¿Cuáles son las funciones que tenemos siempre nosotros que tener dentro de estos sistemas? Tenemos que tener un control biológico, tenemos que tener una salud de nuestros suelos, un balance hídrico, ¿no es cierto? Una buena productividad, una buena productividad y la mejora del microclima, ¿ya? ¿Qué servicios dentro de este sistema? Tenemos la reducción de plagas. Si nosotros hacemos un buen control biológico, nosotros ¿qué vamos a obtener? Una reducción de plagas, ¿no es cierto? No vamos a tener, vamos a minimizar la pérdida de cosecha. También vamos a la salud de los suelos, ¿no es cierto? Vamos a asegurar que la actividad biológica, ¿no es cierto? Menos erosión, ¿no es cierto? Menos degradación. Eso es lo que tenemos que obtener dentro de un sistema agropecuario. El balance hídrico, ¿no es cierto? En este caso, recuperar o ayudar a los acuíferos, ¿no es cierto? En la productividad, la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Hablamos bastante de la seguridad alimentaria, mejorar la calidad. Y por último tenemos mejora del microclima, almacenamiento de carbono, ¿no es cierto? Si nosotros implementamos, ¿no es cierto? Y hacemos y tenemos varias, en este caso árboles dentro de nuestro sistema, vamos a ayudar, ¿no es cierto? Vamos a ayudar a que exista este almacenamiento también de carbono. El papel ecológico que nos menciona, ¿no es cierto?, de la biodiversidad en el funcionamiento del agroecosistema y la oferta de servicios de ecosistemas derivados de sistemas agropecuarios diversificados, ¿ya? Esto es prácticamente de un sistema agropecuario, las características, las funciones y los servicios. Tenemos aquí lo que yo les mencionaba, tenemos que tener producción de cultivos, ¿no es cierto? Dentro de un sistema integrado tenemos que tener una producción de cultivos, ¿no es cierto? A más también una producción animal. ¿Por qué? Porque todo esto va a ayudar a que los desperdicios de tanto la producción de cultivos como los desperdicios, ¿no es cierto?, de la producción animal, el estiércol nos va a ayudar a que nos va a ayudar a que exista, ¿no es cierto? Con eso nosotros vamos a elaborar abonos orgánicos y así va a rotar y se va a formar un sistema integrado. No vamos a desperdiciar nada, ¿no es cierto? Vamos a reutilizar todo lo que nos da la finca. Por eso tenemos que implementar sistemas agroecológicos, ¿ya? Aquí les muestro también qué podemos tener aquí, miren. Cultivos, podemos aquí poner diferentes cultivos,
cultivo A, cultivo B, tenemos pastoreo, ¿no es cierto?, rotativo, ¿no es cierto?, las posturas, árboles frutales, ¿no es cierto? Tenemos que tener, este modelo muestra una granja integrada con un diseño espacial y temporal de cultivos, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos que dentro de un sistema tiene que existir la rotación de cultivos, cultivos asociados, ¿no es cierto? Ya, este es un diseño para asegurar. Ya, miren lo que les decía, el pastoreo es la fase cambiante de la rotación, el pastoreo, en este caso, miren, por dónde nos va, ¿ya? Ya que los animales depositan el estiércol, los animales depositan el estiércol y mejoran así la fertilidad de los suelos para los cultivos anuales que se usan los nutrientes y representan entonces la fase extractiva de rotación, ¿ya? Aquí estamos el diseño. Tenemos las estrategias agroecológicas. Hablamos de los policultivos, la integración animal, las rotaciones, los abonos orgánicos, ¿no es cierto? Y los correctivos orgánicos que podamos encontrar en nuestros cultivos, ¿no es cierto? Entonces, estas estrategias agroecológicas tenemos que nosotros tener bien claro que debemos de implementar, ¿ya? Hablamos también sobre la economía desde el punto de vista ecológico ambiental. Nosotros, ¿cómo nos van a afectar? ¿Cómo nos afecta la economía? En este caso tenemos que ver primeramente los grandes problemas planetarios actuales. Tenemos, ¿no es cierto?, explosión demográfica, el calentamiento global, la deforestación, el consumo de recursos energéticos, la crianza de animales, la erosión de los suelos, ¿no es cierto? Todo esto son las grandes problemáticas que existen en la actualidad, ¿no es cierto?, por tanta contaminación. Y es por esta razón, por estos puntos críticos, que se quiere implementar, que es necesario, ¿no es cierto?, prácticamente cuidar el medio ambiente, dar productos de buena calidad, y es lo que exige el mercado, ¿ya? Tipo de agricultura que utiliza todo tipo de agroquímicos sintéticos, tanto en el control de plagas, enfermedades y control de malezas, como la fertilización de cultivos. Ustedes saben muy bien que los agroquímicos, claro, que actúan más rápido que un abono orgánico, pero por eso son varias labores que tenemos que nosotros hacer para mantener nuestro cultivo con unas buenas prácticas y llegar a tener una buena cosecha, ¿ya? Implica la simplificación del ecosistema, reemplazando la biodiversidad natural por un pequeño número de plantas cultivadas y animales domésticos. Esta tendencia crea ecosistemas simplificados y por lo tanto muy inestables, siendo propensos a plagas y enfermedades. ¿De qué estaríamos hablando aquí? Si nosotros hablamos aquí de que se utiliza todo tipo de agroquímicos, estamos hablando aquí de que implica la simplificación del ecosistema, reemplazando la biodiversidad natural por un pequeño número de plantas cultivadas. Y al final terminamos con que estos ecosistemas simplificados y por lo tanto muy inestables. Estamos hablando de una agricultura convencional, ¿no es cierto? Convencional, ¿ya? Y vamos a ver sobre el impacto ambiental de la agricultura convencional. Nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de las desventajas que nos está provocando esta agricultura convencional. Vamos a ver también qué tiene relación con el impacto ambiental. Aquí nos habla claramente de la erosión y pérdida de la fertilidad del suelo, la deforestación y destrucción de los hábitats, la erosión genética y pérdida de la biodiversidad, la contaminación química del suelo, aguas y cadenas, salinización y desertificación, impacto negativo sobre la salud humana, ¿no es cierto? Esos son los impactos ambientales que produce, ¿no es cierto?, la agricultura convencional, ¿ya? Miren, y este es el concepto de una producción orgánica, ¿no es cierto? Prácticamente, miren, libre de residuos, buenas prácticas de manejo, un manejo integrado, ¿no es cierto? Y que sea sustentable. Entonces nosotros en una producción convencional tenemos que pasar a una producción orgánica.
orgánica tenemos que pasar, ¿sí? Con relación a la dimensión ecológica, nosotros miren lo que podemos observar aquí. Hablamos prácticamente que la ecología están dentro de todos los seres vivos, ¿no es cierto? Y dentro de estos seres vivos es la interrelación que existe entre agua, aire, el clima, ambiente y suelo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista ecológico, tenemos que ver aquí las técnicas adecuadas para la ecología, para las técnicas adecuadas ecológicas, el uso de especies o variedades plenamente adaptadas a las diferentes condiciones agroecológicas de las zonas o regiones, el uso de árboles diversos forestales o frutales asociados o intercalados para garantizar la biodiversidad en la unidad de producción, manejo ecológico de insectos, nematodos, enfermedades, malezas por medio del uso de variedades resistentes, uso del suelo, conservación, coberturas, etcétera. Agentes biológicos de control, trampas, prácticas culturales, caldos minerales, caldos botánicos y manejo de técnicas comúnmente conocidas como la poda del cultivo, no solamente a nivel de tallos y ramas, sino también de raíces. Estas técnicas, ¿no es cierto?, tenemos nosotros que implementar dentro de un sistema agroecológico que nos va a ayudar a tener una buena productividad con nuestros cultivos. La comparación de técnicas. Hablamos de la agricultura convencional, ¿no es cierto?, y el perjuicio que hace frente a una agricultura ecológica. Nosotros podemos darnos cuenta aquí que la técnica de manejo, trasplante de cultivos, la agricultura convencional, manual. La agricultura ecológica tenemos ahí que también es manual. La fertilización, en vez de utilizar químicos, nosotros aquí vamos a utilizar abonos verdes, abonos orgánicos, ¿no es cierto? Capa vegetal, mulching, ya dentro de una técnica de manejo en lo que respecta al control de plagas y enfermedades. En una agricultura convencional, nosotros cómo podemos combatirlo es con los químicos. En una agricultura ecológica vamos pensando más en lo que es un control natural, un control cultural, un control biológico, un control etológico, caldos minerales, caldos botánicos y control genético, ¿ya? Esta es la comparación de técnicas del manejo, ¿no es cierto?, que se hace dentro de los cultivos. Y por último, las ventajas comparativas de la sostenibilidad de la agricultura ecológica, capaz de diseñar y manejar estrategias económicas y productivas de forma diversificada. Depende más de los recursos propios del interior de la finca que de la aplicación de recursos externos, ¿no es cierto? Van a utilizar todos los recursos que existen dentro de ese sistema implementado. Se requiere menos capital de inversión y producción, lograr una mayor estabilidad económica que en el manejo del sistema productivo, lo que les decía, la rotación, diversificación y asociación de cultivos. Es más susceptible a nuevas formas alternativas de producción de acuerdo a las exigencias del mercado, lo que permite mayor elasticidad. Expresa mayor rentabilidad por área de producción versus grandes extensiones. Incorpora los conceptos de valor agregado en su lugar de origen. Esa es la ventaja que tenemos cuando implementamos una agricultura ecológica, ¿no es cierto? Y dejamos atrás una agricultura convencional. ¿Ya? Chicos, en la próxima clase vamos a despejar alguna duda con los temas ya tratados. Gracias, jóvenes.